Génesis capítulo 1 y vamos a leer verso 26 y verso 27. Mientras usted ubica la porción de la palabra de Dios, usted puede hablar en su corazón o puede también abrir su boca y decir: Señor, necesito tu palabra. Tu palabra es buena para mí. Me enseña, me instruye tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice así la Escritura: en la autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Padre, gracias te damos por este momento tan especial. Queremos agradecerte, Señor, por toda esta semana que hemos vivido, que ha acontecido. Gracias por el sustento, el alimento. Gracias por la obra de tus manos en todo aquello que hemos necesitado. Gracias por la salud, por la fuerza. Gracias por tus favores y tu misericordia. Gracias, Señor, por mostrar tu fidelidad en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos de aflicción. Nosotros estamos agradecidos porque si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? También dice la Escritura: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Agradecidos estamos, oh Dios, y una vez más nos presentamos delante de ti. Presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y exponemos, Señor, la obra tuya en nuestra alma a través de la Escritura, la obra tuya, Señor, para hablar al corazón, la obra tuya que hace que nuestras vidas sean firmes y constantes, caminando al lado de ti, contigo, para la gloria de tu nombre. Bendícenos hoy como sabes hacerlo, conforme a cada necesidad y conforme a nuestras necesidades, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, esto es lo que pedimos hoy en esta mañana, pero tienes el poder de añadir a tu pueblo lo que no hemos pedido, pero pedimos que lo hagas conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús, gracias te damos gloria, honra, honor a ti. Eres nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador en Cristo Jesús. Amén. Damos la gloria a Él, porque Él vive y reina y permanece para siempre. La Biblia nos enseña, hay 3 capítulos interesantes en el Génesis relacionados al hombre. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. El capítulo 1, como leímos en el verso 26, 27, donde la Escritura habla relacionado al hombre, y dice la palabra que Dios primero lo planifica, Él crea al hombre. ¿Cómo lo va a hacer? En el capítulo 2 dice la palabra que tomó de la tierra y formó al hombre del barro, y una vez que lo formó, sopló sobre él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo 3 se llevan a cabo grandes decisiones en la vida. Pero es interesante porque dice Génesis capítulo 1,
cuando crea el hombre, dice la palabra, y vio que era bueno. Y si usted lleva una cronología del capítulo 1, usted va a encontrar algo en el capítulo 1, que en toda la creación que Dios hizo, de todas las criaturas, dice la Escritura, que vio al hombre que era bueno y dice, y lo bendijo, solamente a él. Eso fue cuando Dios lo planifica y cuando Dios lo creó. Eso quiere decirnos a nosotros que nosotros no somos obra de la casualidad, ni somos una ocurrencia de papá y mamá, y por eso que estamos acá. Ni que tampoco somos argumentos que podamos argumentar de quiénes somos nosotros. La Biblia dice que Dios nos creó. Y no solamente eso, dice la palabra que nos hizo bueno, en otras palabras, nos hizo para lo bueno. Y también dice la Escritura que nos bendijo, en otras palabras, cuando dice nos bendijo, nos creó para que nos vaya bien. ¿Cuándo dicen amén? Pero nosotros llegamos a una realidad ahora. Usted dirá a sí mismo, pero si Dios me hizo bueno, para lo bueno, si Dios me bendijo para que me vaya bien, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué tanta dificultad en la vida? ¿Por qué no soy feliz? Nos podemos preguntar eso. ¿Sabe que juega un papel importante? Hay una palabra que quiero compartirles hoy, se llama albedrío. Una frase que se llama libre albedrío. También vamos a hablar sobre eso un poquito. Y quiero compartirles acerca sobre el libre albedrío verdadero. Si Dios nos hizo bueno y nos creó para que nos vaya bien, ¿por qué entonces tenemos tantas dificultades en la vida? Eso tiene que ver y está relacionado con el albedrío, el libre albedrío y el libre albedrío verdadero. Eso está relacionado a eso. Así que es interesante. Y una de las cosas que no podemos pasar por alto es que Dios nos creó para lo bueno. Dios nos bendijo, nos creó para que nos vaya bien, no para que nos vaya mal. Amén. Eso quiere decir que fuera de Dios no tendremos en la vida integralmente éxito en la vida. Fuera de Dios no. ¿Y por qué digo integral? Porque usted puede tener con qué comer, pero no es feliz. Usted puede tenerlo todo, pero no es feliz. ¿Ve? Usted puede convivir con los suyos y conviviendo con los suyos, usted dice, estoy con los míos. Pero usted puede plantearse, pero hay un vacío, siempre hace falta algo. Eso quiere decir que nosotros, aunque fuimos creados para que nos vaya bien, el punto crucial que muestra la Escritura es el albedrío. ¿Qué es albedrío? Es el poder que tienen los seres humanos para tomar decisiones. Así lo dice la teología. Esto de el albedrío, libre albedrío verdadero, esos son conceptos, argumentos, definiciones que vienen discutiéndose 300 años después de Cristo. Los filósofos, los teólogos se han detenido en esto de albedrío, libre albedrío y libre albedrío verdadero. Se han detenido en muchos años argumentando sobre esto. La teología dice que es el poder
que tienen los seres humanos para tomar decisiones. Luego vamos a estudiar algo interesante. Creo que tenemos el tiempo, vamos a compartir sobre este tema. Creo que 3 domingos, Dios mediante, porque es un tema que tiene que ser estudiado por fase y por aspectos interesantes que ella muestra acerca de el albedrío, libre albedrío y libre albedrío verdadero. Cuando nosotros hablamos de cómo lo ve la ciencia lo ve el albedrío es la capacidad humana de tomar decisiones. Nosotros hablamos que la teología habla que es el poder que tienen los seres humanos para tomar decisiones. Teología dice poder para tomar decisiones. La ciencia, capacidad para tomar decisiones. Hay 2 palabras interesantes allí. Poder está basado en la capacidad de actuar, influir y controlar. Cuando se habla de poder, se habla de que se actúa según bajo una autoridad. Se actúa bajo algo que fue delegado. Se actúa bajo una posición, y cuando se actúa así, se actúa para influir y para traer control. Dios le dice al hombre, una vez que es creado, llamó a las bestias y a las aves de los cielos para que Adán le pusiera nombre o los llamara por el nombre la cual iban a tener. Así cuando Dios hace eso, Dios le está dando al hombre poder, porque era el hombre que tenía que decidir cómo iban a llamar las bestias y los animales del campo, las aves de los cielos. Era el hombre que iba a tomar la decisión, pero la tomaba bajo el poder delegado por Dios. Pero cuando hablamos de la ciencia, es la capacidad humana de tomar decisiones basada en la habilidad, actitud o potencial interno para realizar una acción. Eso hace referencia a lo personal. ¿Qué habilidad en lo personal he desarrollado yo? Eso es habilidad, algo personal que según mi necesidad adquiero, desarrollo habilidad. Así que estamos hablando de 2 cosas diferentes: poder, autoridad, posición delegada por alguien superior. ¿Para qué? Para influenciar, para ejercer control, que fue lo que Dios le dio al hombre. Eso indica que fuimos creados por Dios para usar un poder dependiendo de Él. Por eso el hombre, cuando fue creado y luego fue formado, fue creado y formado para depender de Dios. Por eso el hombre seguía haciendo lo bueno, al hombre le iba bien. El hombre tenía éxito en sus acciones y en todo lo que hacía, porque estaba bajo la autoridad de Dios. Por eso, fuera de la autoridad de Dios, vienen los caos que aparecen en la Escritura, las degeneraciones del ser humano y la familia, la confusión, el mal, el pecado, provienen de no estar bajo la autoridad del Creador. Amén. Eso es importante. Así que la teología dice poder delegado por Dios. La ciencia dice desarrolla habilidad y defiéndete. Habilidad. Es muy interesante esto, porque si no manejamos bien las definiciones, los conceptos y los argumentos filosóficos y teólogos,
entonces es posible que nosotros usemos el libre albedrío para tomar nuestras decisiones y tener consecuencia de ellos. También nosotros podemos hablar del libre albedrío. Los filósofos consideran que para que haya libre albedrío basta que no haya coacción, dicen los filósofos. ¿Qué es coacción? Imaginémonos nosotros a un perro que tiene hambre y le llega a alguien y le ofrece comida a ese perro. El perro toma la decisión si come o no come, porque él tiene la libertad de hacerlo, aunque tenga hambre. Tiene hambre, una persona le ofrece comida al perro, obviamente él decide si va a comer o no, pero el perro va a comer. ¿Ve? Es decir, cuando hablamos del perro, como por ejemplo, estamos hablando que el perro, ese animal, no fue obligado a comer. Y por eso se dice que la libertad o libre albedrío se considera que es libre albedrío cuando no es coaccionada la persona, es decir, cuando no es obligada la persona. Así que muchas personas toman decisiones obligadas. Eso no es libre albedrío, porque son coaccionadas, obligadas las personas. Usted se pone a observar que toda persona que es obligada a algo no lo va a hacer bien. Toda persona, a usted alguien se impone y le obliga a hacer algo, puede ser que usted lo haga, pero no lo va a hacer a gusto, con complacencia, no lo va a hacer con amor, no lo va a hacer perfecto. Cuando Dios crea al hombre, cuando Él hace la obra creadora, Dios la hizo con amor. Por eso cuando fue creando dice, y vio Dios que era bueno, que era bueno, que era bueno. En todas las criaturas la diferencia fue el hombre que le dijo, eres bueno y te bendigo para que te vaya bien. Amén. Y es interesante porque la palabra habla también del libre albedrío verdadero. Una persona va a tomar una decisión, tiene, según la ciencia, la capacidad, según la teología, tiene el poder de hacerlo. Fuimos dotados con esa bendición de poder y de tener habilidad para tomar decisiones. Y según lo que Dios presenta, un libre albedrío verdadero es cuando una persona, antes de tomar decisiones, tiene opciones en la vida. Si usted va a tomar una decisión, tómela teniendo por lo menos diversas opciones. Algunos dicen, por lo menos debes plantearte 3 opciones para luego tener libertad de tomar decisiones, y los llama la teología el libre albedrío verdadero. Donde no existe opciones, no hay un libre albedrío verdadero, al menos que existan opciones. Le he dicho a la iglesia en enseñanzas pasadas, los martes, es lo que se me viene a mi mente, los martes, hemos hablado acerca del 1-3-1. Usted tiene un problema. ¿Qué voy a hacer? 1-3-1. 1, un problema. 3 opciones. Y de las 3 opciones, el otro 1, una respuesta. Nunca en la vida, pase por donde pase, donde se le exige tomar decisiones en la vida, que hay decisiones que no son fáciles, que destrezan, que quitan el sueño,
que preocupa mucho porque tengo que tomar una decisión ya o inmediata, tengo que tomar decisiones. Por favor, por el amor al Señor, no lo haga sin el 1-3-1, un problema, 3 opciones y una respuesta. No lo haga. Porque aunque tenemos albedrío, libre albedrío, usted debe ser consciente que no seremos libres de las decisiones que tomemos y las consecuencias de ellas. Por eso usted ve personas que no saben usar su libre albedrío verdadero, sino que usan un libre albedrío. ¿Y cómo viven? Mal. ¿Cómo están? Afligidas, angustiadas. ¿Cómo están? Si hubiese sabido esto, se argumentan ellos mismos. No hago y no toma esta decisión. ¿Por qué? Porque el libre albedrío tiene que ser verdadero. Es verdadero cuando existen diversas opciones a tomar. Amén. Así que bueno, Dios creó al hombre. Y vamos a ver algunos versículos. Vamos a pasarnos por el Génesis. Ya leímos capítulo 1, versos 26 y 27. Capítulo 2. ¿Está conmigo? Dice así: fueron pues acabadas los cielos y la tierra, verso 1, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué dice la palabra? Y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, ¿qué dice? Que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego leemos el verso 16 al verso 18, y dice la escritura también: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego nosotros entramos en el capítulo de las decisiones de la vida. Amén. Si nosotros retenemos algunas características del capítulo 1, del capítulo 2, son características muy interesantes, porque cuando Dios crea al hombre, lo hace conforme, ¿qué dice la palabra? A su imagen y semejanza. No es los argumentos que a veces se dicen cuando dicen que Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Eso quiere decir que somos pequeños dioses. Nos dice la Biblia que somos pequeños dioses. Nos dice la Biblia que somos como Dios. No está diciendo eso la Biblia, sino que fue creado a su imagen, que se parezca, que tenga algo de Dios, pero no es la plenitud de Dios.
Porque Dios está por encima de todas las cosas. Y conforme a su semejanza, es conforme al propósito por la cual Dios lo creó. No somos pequeños dioses, no somos dioses. Eso está claro en la teología, en la escritura, eso está claro. No somos pequeños dioses. Quizá alguien podrá decir, tomando los textos bíblicos, somos pequeños dioses. No somos la plenitud de Dios. Él es la plenitud de todas las cosas. Por eso fuimos creados por el poder y la plenitud de Dios, con un propósito profundo. Y una de las cosas por las cuales fue creado el hombre y formado fue para que dependa de Dios. Y lo hizo para que de las criaturas que Dios creó, para que tenga comunión con Él. Ninguna criatura podía conocer a Dios, solamente el hombre. Por eso que fue hecho a imagen y semejanza, para conocer a Dios y hablar a toda la humanidad quién es Dios, cómo es Dios y cómo obra nuestro Dios. Amén. Es una bendición del Señor tener las definiciones claras, los argumentos exactos. Y es una bendición del Señor también que nosotros no pensemos que somos una ocurrencia, una casualidad, y que nosotros decimos muchas veces de nosotros mismos, bueno, aquí estoy. No eres un aquí estoy. Eres creación de Dios y te formó Dios y estás en esta tierra con un propósito, pero importante también es que tengas claro tu albedrío, tu libre albedrío verdadero. Es importante eso. Así que en la Escritura, en los versos que estamos leyendo, Dios creó al hombre. Y cuando nosotros vamos al capítulo 2, creó al hombre. ¿Y qué le dijo al hombre? Que le dio autoridad. Y así como Adán llamó a las bestias, a las aves y a los animales del campo y a los ganados, el nombre que ellos tienen, que les colocó Adán, así es su nombre. Y le dio poder para hacerlo. Amén. Pero es algo interesante cuando Dios forma al hombre. Si no, verso 5 del capítulo 3. En el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo
conmigo. Miren la historia del capítulo 3, verso 1 al verso 12. En el capítulo 2, Dios le dice: pongo todo árbol delante de ti, le dice a Adán, y podrás comer de todo, pero del árbol que está en el medio, del árbol de la ciencia del bien, no comerás, porque el día que él comieres vivirás. ¿Qué vemos en la Escritura? Que Dios le dio a Adán, a esa criatura coronada por Dios, Dios le dio opciones. Le dio opciones. El pecado de Adán fue pecado por transgresión, porque tenía conocimiento de Dios, tenía las bases de Dios, de lo que tenía que hacer y cómo debía vivir. Él no le importa a Dios en su libre albedrío, él transgrede la palabra, pasa por encima de la palabra, no tomó en cuenta su vida de la palabra, no toma dependencia de la palabra, pasa por encima de lo que Dios establece y pecó. Por eso el pecado de Adán es pecado de transgresión. El pecado de Eva es pecado de engaño, porque Dios no le dijo a Eva: Eva, ven acá, de los huertos del árbol, de todo lo que hay en el huerto, de los árboles podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que comieras morirás. No se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. Fue Adán que se lo enseñó a Eva. Por eso Eva fue engañada y Adán transgrede la palabra. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenía que hacer Adán es tener claro su albedrío, su libre albedrío y su libre albedrío verdadero. Adán tenía que tenerlo claro y por eso Dios lo prueba. Adán no lo tuvo claro. Si sabe lo que es Génesis capítulo 4, la degeneración, el problema en la raza humana que se da luego después y las consecuencias de usar mal el libre albedrío y no el libre albedrío verdadero que está en Dios, que está en su palabra, que está en su planteamiento, el libre albedrío verdadero. Si usted piensa en sí mismo, por eso que me pasó esto, por eso, y me pasó aquello, y por eso que me equivoqué acá, y por eso que estoy viviendo eso, y cuando estamos hablando estoy viviendo esto y pasé esto, y por eso que me aconteció esto y aquello, estamos hablando del mal uso del libre albedrío que tiene consecuencias, porque le trajo consecuencias a Adán, y nosotros debemos tener un alto y debemos revisar el poder que Dios nos dio, debemos revisar lo que dice la ciencia, la capacidad, y debemos revisar el libre albedrío verdadero que solamente proviene de Dios. Dios es la fuente de toda libertad verdadera. Amén. Ahora, ¿qué perdió Adán? ¿Qué perdió Eva? Interesante. Amén. Dios creó a Adán y creó a Eva con un libre albedrío verdadero. Ellos usaban su libre albedrío verdadero para no pecar. Ellos eran libres, tenían albedrío, libre albedrío, y ellos usaban el libre albedrío verdadero.
Y por eso ellos no pecaban con Dios. Ellos tenían libertad para no pecar con Dios. Ellos caminaban en libertad en agradar a Dios, en caminar con Dios, en no pecar a Dios. Ellos tenían esa libertad y disfrutaban del libre albedrío verdadero. Por eso que ellos hacían lo bueno y les iba bien en la vida. ¿Por qué? Porque ellos usaban el libre albedrío verdadero, usado para no pecar. El problema vino en el libre albedrío de los hombres. Cuando ellos deciden Adán y Eva pecar, vinieron los problemas. Así que ellos usaban el libre albedrío verdadero, ¿para qué? Para no pecar. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros no pecar? Ay, pequé, decimos nosotros. Eres libre. Cristo Jesús hizo una obra en la cruz, murió en la cruz por nosotros. Dio su vida, derramó toda su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para rescatar nuestro libre albedrío y para que nosotros usemos el libre albedrío para no pecar, porque eso se había perdido en Adán. Pero porque usted peca y porque yo peco. Porque no usamos el libre albedrío verdadero para no pecar como lo tenía Adán. Adán no pecaba. Él usaba su libre albedrío verdadero para agradar a Dios, para tener comunión con Dios, caminar con Dios y para no pecar contra Dios. Él tenía esa libertad. Pero ¿qué pasó cuando pecó? Perdió su libertad. Del libre albedrío para no pecar la perdió. Y luego él queda sujeto al libre albedrío para pecar. Por eso dice la palabra, del árbol que está en el medio, del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Morirás espiritualmente y luego vas a morir físicamente. Ese es lo que traduce el hebreo en su original. Morirás, muerte espiritual y luego muerte física. Mira los privilegios que tenía Adán en su libre albedrío verdadero. Libertad para no pecar. Eran libres para obedecer. Eran libres para agradar a Dios. Libres para caminar con Dios sin ningún sentido de culpabilidad. Libres para estar con Dios. Y lo somos ahora. ¿Qué problema, verdad? Dios mío, nos equivocamos, pecamos tantas veces, erramos contra Dios. Entonces nosotros, Señor, perdóname, porque el Señor te devuelve el libre albedrío verdadero para que no peques más. Pero el pecado está latente siempre. Somos nosotros que decidimos, pero una de las cosas que nos fortalece, que nos ampara y que nos ayuda en la vida es que Jesucristo nos devolvió el libre albedrío verdadero para no pecar. Nos los devolvió. Amén. Así que Adán pierde su libre albedrío de no pecar. Una vez que lo pierde, él queda sujeto a su libre albedrío de pecar en diversas formas. Usted puede ser un estudiado. Una persona puede ser estudiada, puede ser un mentiroso, peca contra Dios. Porque el pecado tiene diversidad. Las personas pecan de una forma o de otra. Ellos tienen libertad para pecar, al menos que vayan a Cristo Jesús y Cristo Jesús le devuelva el libre albedrío verdadero para no pecar. Un aplauso al Señor. Amén. Algunos de nosotros batallamos con eso. Si peco o no peco, es que es malo, es que el líder me va a decir, el pastor me va a decir, y si se da cuenta mi esposa, y si se da cuenta mi esposo, entonces mi casa, mi papá, mi mamá, entonces ¿qué voy a hacer?
ahí está el pecado. No le dijo Dios a Adán y a Eva: aquí no hay nada malo. Le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Yo le dio las opciones. Conmigo tienes un libre albedrío verdadero para caminar conmigo, para disfrutar lo que tengo para ti, para disfrutar el plan por la cual te diseñé, para disfrutar el propósito por la cual te hice. Vas a ser feliz conmigo. Y le dio esa opción. Pero también coloca otra opción: de ese árbol no puedes comer. Amén. Los hombres pecan si son cristianos y pecan. Lo hacen y caen en el lugar de la transgresión y el engaño. Es que soy el ser humano y peco. Perfecto. Tú lo entiendes, yo te lo entiendo, pero en el caso de Dios, cómo plantea las cosas, es otra cosa. Pero lo que yo te lo plantea es: envía a su Hijo Jesucristo para que te devuelva la libertad, para que no peques. Y poder ser libre de ese libre albedrío de pecar. Porque el hombre, después que usa su libre albedrío para pecar, pierde el libre albedrío para no pecar, lo perdió. Y por eso el caos, la degeneración y las desgracias en la humanidad, porque él necesitaba la opción que le iba a edificar, que le iba a hacer crecer, que le iba a restaurar, que le iba a impulsar a seguir adelante y avanzar para que tuviese éxito en la vida. La opción es la opción de Dios. Pero eso siempre va a estar latente allí. Ahora, Jesucristo, el Dios encarnado, dice la Escritura. Relata Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando fue tentado por Satanás. Jesús, él tenía que ser distinto a Adán. Y él tenía que tomar la opción de Dios. Como hombre, 3 veces fue tentado y Jesús usó la palabra de Dios. Jesús usó la opción que le iba a permitir continuando a hacer la voluntad de Dios, que le iba a permitir usar su libre albedrío para no pecar. Por eso que usa la palabra. Estamos ante la tentación y la persuasión del pecado o de hacer el mal o lo malo. La palabra de Dios, si no te pasa por tu corazón, no pasa por tu mente, tu libre albedrío te va a llevar a pecar. Pero tu libre albedrío verdadero vas a usar la palabra. Te reprendo, Satanás. Reprendo estos pensamientos. Reprendo estas intenciones del corazón. Reprendo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que conserve tu libertad de no pecar. Es una opción nuestra que tenemos y nosotros decidimos si sí o no. Amén. Usted no sabe cuántas luchas tengo yo en mi cabeza. Cuántos pensamientos vienen. Ahora reprendo al diablo, digo yo. Reprendo las tinieblas. Reprendo estos pensamientos de mi vida. Porque lo que quiero es conservar la libertad con que Jesucristo nos hizo libres. De eso vamos a hablar la semana que viene. Estamos asentando nuestras bases. ¿Por qué Adán pecó? ¿Qué perdió Adán? La libertad verdadera de no pecar, y luego decide él en su libre albedrío estar sujeto y usar su libre albedrío para pecar.
perdió una cosa y quedó con otra. Amén. No sé cuáles sean sus problemas o cómo se debate con los pensamientos malos, con las tentaciones, con las pruebas de la vida. No lo sé. Pero sí sé en la Escritura que Dios quiere que mantengamos nuestro libre albedrío verdadero para no pecar contra Dios. Cuando el salmista David pecó, un hombre, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios pecó. Cuando él entiende que usó su libre albedrío no verdadero y que pecó, él percibe las consecuencias de ello. Pero tuvo que usar al profeta. El profeta fue: oh rey, con mucho respeto a la autoridad del rey, con mucha reverencia fue al rey, y el rey le dijo: dime, ¿qué te trae por acá? Y le dice un cuento. David enojado se levanta: ¿y quién fue ese? Rey, ese eres tú. Y le declara al profeta que usó su libre albedrío para pecar contra Dios y que no usó el libre albedrío verdadero para no pecar. Cuando el profeta le habla, él comprende las consecuencias de ello y el hombre se postra, gime ante Dios, pidiendo el perdón de Dios porque él sabía lo que estaba haciendo. Él pasó tiempo en eso. Se supo el comentario del pecado de David cuando usa su libre albedrío. Todo se sabe, la imagen de hombre de Dios, de hombre conforme al corazón de Dios, la imagen de él por la cual Dios había hablado por su boca para ganar las batallas y la guerra, se perdió. Entonces él dijo: allí, día y noche, David clamando. Y dice: regenera en mí un espíritu nuevo. Dice la Escritura que él va al libre albedrío verdadero y dice la palabra que nunca más David pecó en ese sentido. Entonces David tuvo libertad de no hacerlo, libertad de no pecar más en ese sentido, libertad para caminar con Dios, libertad para agradar a Dios, libertad, pero tuvo consecuencia de ellos. David, Dios no pasó por alto las consecuencias de ellos. Así que, hermanos, concluimos hoy. Tenemos albedrío. En la teología, el poder de los seres humanos, poder para tomar decisiones. En la ciencia, la capacidad para tomar decisiones. Hablando personalmente, desarrollar habilidades. Pero está libre albedrío verdadero, que es la opción de Dios para no pecar contra Dios, para que se cumpla lo que Él había dicho originalmente, que vas a hacer lo bueno y va a ser posible que en la vida te vaya bien. Entonces eso lo da el libre albedrío verdadero. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Qué le parece si estamos sobre nuestros pies y oramos a Dios? Es un